Bueno, muy buenos días a todos, a todas, al jurado, a las partes y al público que está presente. Hoy es la última jornada de este juicio oral público y por jurados que se realiza en este legajo número MPF-AL 014-41-2023, siendo las 8:41 horas de este día 8 de agosto. Vamos a dar formal inicio a la audiencia. Y como habíamos quedado en el día de ayer, doctor Vergés le preguntó si su defendido va a declarar. Consultado que fue, manifestó que no prestará declaración. Bueno, considerando que el imputado no va a declarar y que no hay más prueba que producir, pasaríamos directamente a los alegatos. ¿Va a empezar la fiscalía? Sí, doctor. Bueno, doctora, la escuchamos. Bien, buen día, señores miembros del jurado. En primer término, les quiero agradecer por haber estado a disposición todos estos días. He observado el compromiso con el que han estado durante todas estas audiencias. Este es mi primer juicio por jurados. Han habido pocos juicios por jurado acá en la ciudad de General Roca. Este es recién el cuarto que realizamos y no quería dejar de agradecerles. Ahora voy a comenzar esto que se llama el alegato de clausura. Tuvimos en la audiencia del día martes, cuando este juicio recién empezaba, hicimos el alegato de apertura. En esa oportunidad yo les expliqué por qué el Ministerio Público Fiscal había decidido traer a juicio al señor Pedro Rafael Acuña. También les dije que durante todos estos días, acá en este juicio, íbamos a producir la prueba y que producida esa prueba, la Fiscalía iba a solicitar un veredicto de culpabilidad. Pues bien, ya pasaron estos días de producción de prueba y la Fiscalía está totalmente convencida que con la prueba que trajimos, que les trajimos a ustedes, que ustedes pudieron escuchar los testigos, escuchar los peritos, pudieron ver los secuestros que teníamos, escucharon el procedimiento policial que se hizo, escucharon al médico forense, a los psicólogos. Estamos convencidos que con todo esto tener un veredicto de culpabilidad. Sí, perdón, anda el micrófono un poco... si lo podemos cambiar así. Gracias. Es decir, que esa primera promesa que había hecho este Ministerio Público Fiscal el primer día, esa promesa entiendo que está cumplida. Al momento en que ustedes pasen a deliberar, hay algunas cuestiones sobre las que no van a tener que discutirlas, porque esas cuestiones ya las partes o nos hemos puesto de acuerdo o el señor defensor adelantó en su alegato de apertura y son cuestiones no discutidas. Estas cuestiones sobre las que no hay discusión son la autoría. Recuerden ustedes que el día que se hizo el alegato de apertura, el señor defensor dijo que no iba a discutir la autoría. Es decir, tenemos entonces acreditado que el señor Pedro Acuña es la persona que mató a Marisa Galdame. Tampoco tenemos discutida la causa de la muerte. Ustedes recuerden que la señora jueza les habló sobre unas convenciones probatorias, que son cuestiones que las partes ya arreglamos de antes, entendemos que esas cuestiones no se van a discutir, son cuestiones que están probadas y entre esas se probó la causa de la muerte. Otra cuestión no discutida es la relación de pareja preexistente, que Marisa y Pedro habían tenido una pareja, que tuvieron 2 hijos, eso también es algo que no se discutió. Una cuestión más que tampoco se discutió es que hubo una ley 3040 en el mes de octubre del año 2022 y que con motivo de esa ley 3040 se dictó una exclusión del hogar del señor Acuña y también se dictó una prohibición de acercamiento de Acuña hacia la señora Galdame. Sobre estas cuestiones entonces no hay discusión, esto ya está acreditado. ¿Cuáles son las cuestiones sobre las cuales ustedes van a tener que discutir
y que la Fiscalía tiene la carga de probarlas. Entre esas cuestiones tenemos el modo de comisión, es decir, de qué modo ocurrió este hecho. Lo que la defensa no discute es que el señor Pedro Acuña es el autor de la muerte. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es cómo se cometió este hecho, cómo se produjo esa muerte. ¿Logró acreditar el Ministerio Público Fiscal este modo de comisión? Sí, lo logró acreditar. En primer lugar, recuerden ustedes que les trajimos la cámara Gesell de los niños. Los dos niños, hijos de la pareja, contaron cómo había ocurrido. Hablaron de un arma de fuego con la que el papá le había pegado en la cabeza, hablaron de lesiones con un cuchillo. ¿Esto se acreditó además de la declaración de los niños o solo tenemos la declaración de los nenes? No, se acreditó. Recuerden, vamos con la pericia médica. Pericia médica, el doctor Bustos les explicó a ustedes una lesión que la señora tenía en la cabeza. Si ustedes recuerdan, hay una foto en que mostró que corría un poco el pelo, el cabello, y mostró una lesión. Bien, se corresponde con el golpe en la cabeza que los niños dijeron que el señor Acuña le había hecho a su mamá. ¿Con qué dijeron? Con un arma de fuego. ¿Se acreditó que ese día, en ese domicilio, había un arma de fuego? Sí. Vino el personal del gabinete de criminalística, el personal policial, les explicó a ustedes que cuando habían llegado al lugar habían encontrado un arma. No solamente se los contó, también la vieron. Recuerden, ahí en esa mesa, cuando vino una de las del personal del gabinete de criminalística, que exhibió el arma de fuego, les explicó cómo había sido secuestrado, que eso tiene una cadena de custodia, para que ustedes puedan tener la confianza de que el mismo arma que se levantó ese día en ese domicilio es el arma que le mostraron a ustedes. Les explicó cómo es el procedimiento, cómo se resguarda un secuestro. Hay testigos de actuación. Entonces, ese arma fue encontrada en ese lugar, el arma que refirieron los niños. Los niños hablaron de un cuchillo. Pues bien, también el gabinete de criminalística fotografió ese cuchillo, a ustedes se los mostraron, trajimos el cuchillo acá, también tenía una cadena de custodia, era el mismo cuchillo que ese día había sido encontrado en ese domicilio. En las primeras fotos que vimos, ese cuchillo tenía, como decían ellos, una mancha rojiza. Esas manchas rojizas eran sangre. Ese cuchillo al cual se referían los niños, el médico forense hizo una pericia, se las explicó a ustedes. ¿Y qué es lo que dijo? Que ese cuchillo era compatible con las lesiones que él había encontrado en Marisa. ¿Qué quiere decir esto? Que fue el elemento con el que se produjeron esas lesiones. Los niños hablaban de la espalda, ¿se acuerdan que decía con el cuchillo en la espalda? También el médico forense nos acreditó esas lesiones. Ustedes las pudieron ver, las mostró, les explicó con un muñeco tridimensional los lugares donde estaban, les explicó que había sido más de una lesión, les dijo cuál era la lesión que había sido la lesión mortal. Y ese cuchillo también, hay un momento más en el que ustedes lo vieron, no solamente en las fotos del gabinete de criminalística y cuando se lo exhibieron acá. También ese cuchillo lo vieron cuando el oficial Águila mostró un primer video en el cual él hizo, apenas llegó al lugar, filmó para que pudieran ver. Ahí ustedes tuvieron una escena de cómo estaba el lugar cuando el personal policial llegó. Bueno, este es el modo de comisión que la Fiscalía tiene por acreditado. Yo les decía hoy que la causa de la muerte ya estaba convenida, cuál había sido la lesión mortal, la de la vena ácigos, sobre eso no hay ninguna discusión, lo convenimos entre las partes. Faltaba acreditar este modo de comisión. Otra cuestión sobre las cuales ustedes deberán decidir es si esta muerte se produjo en un contexto de violencia de género. No toda agresión contra una mujer es en un contexto de violencia de género.
Piensen ustedes, por ejemplo, si va una persona a robar a un kiosco y quien está atendiendo en ese kiosco es una chica que está en la caja y la persona que entra a robar roba dinero de esa caja y para poder sacar ese dinero golpea a la mujer que está ahí. ¿Eso es violencia de género porque golpeó a una mujer? No, no es violencia de género. Porque si en lugar de haber estado una mujer, hubiéramos tenido un varón en la caja y la persona que ingresó a robar también lo tendría que haber golpeado para poder robar, no es que la golpeó nada más que por ser mujer, por su condición de mujer. Entonces eso no es violencia de género. Nosotros tenemos que transmitirle a ustedes como Ministerio Público Fiscal si acá hubo o no violencia de género para que ustedes puedan tomar una decisión justa. ¿Hubo violencia de género? Sí. La Fiscalía está convencida que acá tuvimos violencia de género. Otra de las cuestiones sobre las cuales ustedes tendrán que decidir, que está controvertida, es si el imputado actuó o no en un estado de emoción violenta. Bien, estas tres son las cuestiones controvertidas. Yo ya le expliqué la primera, ahora voy a pasar a explicarle las otras dos que tenemos ahí. Para esto, para hablar de este contexto de violencia de género, ustedes tienen que evaluar toda la prueba que les vamos a traer con perspectiva de género. La señora jueza, cuando les dé las instrucciones, les va a explicar con detenimiento qué es la perspectiva de género para que ustedes puedan saber cómo evaluar acá la prueba. Yo les decía hoy que la Fiscalía está convencida que acá hubo violencia de género. Y les voy a decir por qué. En este contexto, cuando nosotros tenemos que evaluar la violencia de género, tengamos en cuenta los siguientes pequeños datos que yo les voy a ir dando. Ley 3040. La ley 3040, como dijeron algunos de los testigos cuando le preguntábamos, ¿usted sabe qué es una 3040? O cuando se los preguntamos a ustedes en el jurado, es cuando cuando una mujer denuncia de situaciones de violencia. Eso es una 3040. Acá hubo 3040. Recuerden que yo les dije que había algo que estaba convenido, una cuestión convenida sobre la cual no hay discusión, está aceptada por Fiscalía, por querella y por la defensa, que es la cuestión de que hubo una medida de exclusión del hogar. Eso está aceptado. Pero además esta 3040, nosotros escuchamos al personal del Gabinete de Criminalística cuando contó que entre la documentación que encontraron en la casa había una denuncia que había sido hecha en la comisaría de la familia. La sargento Almada, que fue quien fotografió esa denuncia y les contaron a ustedes que el lugar la habían encontrado del domicilio, leyó parte de esa denuncia. Entonces, ustedes tengan en cuenta que ya acá teníamos una alerta, una denuncia anterior, mes de octubre del año 2022. Marisa ahí ya estaba hablando de situaciones de violencia. ¿Qué otra situación yo les pido que ustedes tengan en cuenta de una situación de violencia anterior? Acá escuchamos a los hermanos de Marisa que prestaron declaración. Uno de sus hermanos, si ustedes se recuerdan, dijo que con anterioridad a que vivieran en el domicilio de Allen, ellos habían vivido en el Arroyón. También nos dijo que en una oportunidad había tenido que ir a buscar a Marisa, que Marisa les había pedido que la vayan a buscar. ¿Y por qué les había pedido que la vayan a buscar? Justamente porque hubo una situación de violencia. La declaración de Zaira Ximena Acuña. Ximena, esta niña de 5 años, hija del señor Pedro Acuña y de Marisa Galdame, que prestó declaración en Cámara Gesell y que con 5 añitos refirió algo de esta violencia de género, cuando ella dijo que el papá hacía sufrir a la mamá.
Ustedes piensen que con 5 años una niña está hablando de sufrimiento. Piensen también que la nena vivía en ese domicilio con ellos, que lo refirió ahí en Cámara Gesell. ¿Qué quiero significar con esto? Que si vivía en ese domicilio y estaba con ellos, sabía cómo era la situación dentro de la familia. Digo esto porque recordemos que una de las hermanas dijo, no sabemos cómo es, no, por ahí no es lo que uno ve. La nena vivía con ellos. Otro episodio que nos demuestra este contexto de violencia de género es el episodio que ocurrió en la iglesia y que nos contó Mariela. Porque yo les quiero recordar que cuando hablamos de violencia de género, no solamente nos estamos refiriendo a la violencia física. La violencia de género no solo es que yo doy un golpe, también la violencia de género puede ser psicológica, un hostigamiento constante, puede ser una humillación respecto de otras personas. Todo eso compone la violencia de género. No pensemos solamente en las agresiones físicas. Y en este episodio que ocurrió en la iglesia, que nos contó una de las hermanas, Mariela, también está demostrando la violencia de género, el poder, la asimetría sobre la mujer. Recuerden que dijo que Pedro había entrado enojado, que había golpeado, que se la había llevado a Marisa. ¿Eso no es violencia de género? Pensemos en el lugar en el que ocurrió, en un lugar público, delante de otras personas. Otra de las hermanas, Ana, habló de terminar la relación que le había dicho Marisa. Que días antes le había dicho que ella quería, que ella fue una de las últimas que la vio, y nos contó acá, ustedes lo recordarán, que dijo que Marisa le había dicho que quería terminar la relación, que quería cambiar la cerradura. ¿Por qué? Preguntémonos, si hubiera sido que estaba todo bien, si no hubiera habido ningún conflicto. Agustina, una de sus hermanas, contó que Marisa en un momento le había pedido que si a ella le pasaba algo, se hicieran cargo de los hijos. Creo que acá no tengo mucho más para decirles, simplemente es pensar, porque una mujer, madre de una niña de 5 años y de un varón de 13, estaría pensando en que se hagan cargo de sus hijos si a ella le pasa algo. ¿Alguien nos trajo o nos dijo que Marisa estuviera enferma, por ejemplo, y que por eso ante una enfermedad grave estuviera pensando que cuidaran a sus hijos? No, eso no lo trajo nadie acá. Y les voy a recordar algo que la señora jueza se los dijo al inicio y que es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Lo que nosotros digamos no es prueba. Lo único que es prueba y que a ustedes les va a acreditar los hechos es lo que pasó por acá. Las declaraciones testimoniales, las declaraciones de los peritos, eso es la prueba. No lo que uno diga. Lo que uno diga lo tiene que sustentar en algo. Tienen que decir, yo digo esto porque tengo esta prueba. Este contexto de violencia al que yo les estoy haciendo referencia determina que en esa relación había violencia de género. Y una violencia de género que no solamente era de antes, como podemos ver con estas declaraciones y con estos datos que yo he leído dando, sino que también hubo violencia de género el día de los hechos. Ustedes piensen cuándo ocurrió este hecho, que fue en la madrugada del día lunes. Pocas horas antes, Marisa había llegado a su casa. No pasaron muchas horas entre que ella llegó a su casa y ocurrió este hecho. Piensen si no fue violencia de género el modo del hecho que yo les decía hoy, cómo había ocurrido, la cantidad de puñaladas que recibió el golpe delante de los niños. Entonces, ¿hubo violencia de género? La Fiscalía está convencida que sí. Y este es el contexto. Entonces, tenemos que Pedro mató a Marisa, tenemos el modo en el que se cometió y tenemos que esa muerte ocurrió
en un contexto de violencia de género. El otro punto sobre el cual ustedes tendrán que tomar una determinación es si el señor Pedro Acuña actuó o no en un estado de emoción violenta. Para determinar esto, la Fiscalía trajo un perito con el cual estaba de acuerdo también el señor querellante, el doctor Oviedo, representando al papá de la víctima, que ha venido acá también como parte constituida a pedir por su hija. Trajo un perito que es el psicólogo forense que tiene el Poder Judicial. Ese psicólogo que ustedes escucharon su experticia, el licenciado Babcock, que dijo que hacía pericias tanto para la Fiscalía como pericias también para la defensa, que había hecho otras pericias sobre inimputabilidad, que también había hecho otras pericias sobre el estado de emoción violenta. Las conclusiones, y después vamos a ir más en detalle, del licenciado Babcock fue que Pedro actuó comprendiendo lo que hacía, que sabía que hacía, que podía dirigir sus acciones y que no actuó en un estado de emoción violenta. Por otro lado, tenemos una pericia que nos ha alcanzado la defensa. Ustedes escucharon a la psicóloga de parte. La psicóloga explicó por qué entendía que había un estado de emoción violenta. Este estado de emoción violenta es lo que sostiene la defensa, que sería algo así como decir, Pedro es culpable pero no tanto, está un poco atenuada su culpabilidad porque hubo un estado de emoción violenta. Yo acá les quiero hacer un paréntesis, en primer término, con lo que nos dijo la psicóloga forense, la psicóloga de parte en su pericia, sobre determinados aspectos en los cuales ella se explayó y que yo quiero que ustedes tengan en concreto. En primer término, la psicóloga forense dijo que Pedro no tiene el más mínimo rasgo de violencia. Ahora, yo les pregunto, de violencia, el más mínimo rasgo de violencia de género. Y esto, la Fiscalía está en condiciones de controvertirlo con la declaración de Ximena. 5 años de edad, habló de situaciones de violencia que su mamá sufría. Una niña de 5 años. Con la ley 3040, lo que yo les había contado hoy, las denuncias que se habían hecho. Con el episodio que ocurrió en la iglesia. Entonces, que los resultados del test hayan dado eso, como dijo el perito oficial, tienen que ser retrospectivos y tenemos que hacer un análisis completo de todo lo que tenemos. No podemos tomar los resultados del test como si fuera eso solo. Entonces, esto de que no tiene el más mínimo rasgo de violencia de género, con estas declaraciones que tuvimos, no es así. También dijo que tenía una hostilidad controlada, excesivamente reprimida. Es más, habló como que se tragaba todo, Pedro, que por eso en algún momento explotó. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes escucharon, como dije yo hoy, el episodio de la iglesia? Fue un episodio en donde generalmente, no sé, quizás todos o por lo menos la mayoría, en alguna oportunidad hayan ido a una iglesia. Uno no va a una iglesia con cuestiones ya para ir a una cuestión violenta o algo, al contrario, va a una iglesia a orar o para una tranquilidad espiritual. Y acá hubo un episodio de violencia delante de otras personas, en un ámbito donde había más personas. Entonces, esa hostilidad que estaba controlada, excesivamente reprimida,
En este episodio no fue así. Tampoco fue así en un hecho que nos contó la hermana de Marisa, Agustina. ¿Ustedes recuerdan? Agustina en un momento dijo que en una oportunidad ellos habían ido a la casa de Marisa, habían pasado una tarde normal, como si nada, y que en un momento Pedro se acercó, dijo a Carlín, su pareja, y que le dijo que sea la última vez que venís a buscar a Marisa. Y tras eso, sin que pasara nada, después un disparo al aire. Eso es reprimido, que no tiene situaciones violentas, que se muerde la lengua, como nos dijeron. Tenemos episodios anteriores que nos demuestran lo contrario. La psicóloga de parte también nos habló en su momento de gotas y gotas que han ido llenando el vaso y en un momento explotó. Yo les decía hoy que todo lo que digamos, todo lo que traigamos, todo hay que probarlo. Díganme, ¿cuáles fueron las gotas, gotas y gotas que fueron llenando el vaso y que en un momento explotó? O le vamos a echar la culpa a Marisa, que hoy no la tenemos de todo, de su comportamiento que lo hizo explotar. Esto tampoco está acreditado. También la psicóloga incluyó que no había un estado de emoción violenta. Yo les decía hoy que el licenciado Christian Badcock nos dijo que había que hacer un análisis retrospectivo, que había que hacer un análisis al momento de los hechos, que había que analizar todo lo que teníamos en el legajo. Yo le consulté a la psicóloga particular si había tenido en cuenta las declaraciones de la nena en cámara Gesell cuando había dicho de situaciones de violencia anterior. Me dijo que no recordaba eso. Entonces tengan muy en cuenta esto, porque el psicólogo forense oficial sí se refirió a toda la prueba que había y logró con eso determinar que el señor Pedro Rafael Acuña no había actuado en un estado de emoción violenta. ¿Cuáles son los componentes para actuar en estado de emoción violenta que nos dijo el licenciado Badcock? ¿Qué es lo que tenemos que tener? Habló de una representación mental sorpresiva, de una conmoción afectiva, de una respuesta inmediata y desmedida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que tener un estímulo externo que a mí me haga en ese momento saltar. Y reflexivamente yo tome una decisión por algo que pasó en ese momento, algo externo que fue tan repentino, súbito y que conmocionó tanto mi ánimo que yo no podía actuar de otra manera. ¿Cuál fue? Trajimos acá cuál fue ese motivo. El licenciado Badcock les dijo, tenemos la declaración del señor Acuña, él dijo que se fueron a acostar, no habló de que haya ocurrido algo. También los niños dijeron que se habían ido a acostar, es más, dijeron de que la mamá llamaba a Adrián pidiéndole ayuda porque le quería pegar un tiro y Adrián estaba acostado. Entonces, ¿cuál fue ese estímulo externo que lo llevó a que hiciera esto? No lo tenemos acreditado, no está. Y como les dije hoy, o le vamos a echar la culpa a la víctima, a una víctima que no tenemos hoy acá, para que se defienda que hizo algo que provocó que le ocurriera la muerte, que le produjeran la muerte de ese modo. También el licenciado Badcock nos habló acá de la amnesia, porque el imputado decía que no recordaba
qué era lo que había ocurrido, que se recordaba hasta un momento, hasta que él se había acostado y posteriormente cuando volvía a recordar cuándo era, cuando ya estaba en el hospital. Nos habló de amnesia y nos dijo que era una amnesia simulada, porque no se daba ninguno de los elementos para decir que hubiera amnesia. Para que hubiera amnesia tenía que haber el consumo de algún tóxico, enfermedades, traumatismo con pérdida de conocimiento, un estado de inconsciencia. En este caso no se daba ninguno de eso. Por eso él concluía que esa amnesia que él presentaba, esa amnesia que él decía, era simulada. Yo voy a volver sobre el modo de comisión del hecho para que veamos si cómo se cometió este hecho. Podemos hablar que estamos en un estado de emoción violenta. Los niños refirieron primero, le pegó con el arma. Después que la apuñaló con el cuchillo. Es decir, con un arma, con un cuchillo, usó dos elementos. Pero además, ese cuchillo, yo quiero que ustedes tengan en cuenta esto. Ana, la hermana que fue con Marisa y los chicos hasta el domicilio en la noche del día domingo y después se retiró, nos dijo que el vehículo Logan en el que andaba Pedro tenía todas las puertas cerradas. El personal policial que se constituyó ese día en el lugar y el gabinete de criminalística que sacó las fotos nos dijeron que una de las puertas del vehículo, la puerta del lado del conductor, estaba abierta y que cerca del vehículo estaba la funda del cuchillo. ¿Recuerdan que vimos las fotos? ¿Qué les quiero significar con esto? Que Acuña salió desde adentro del domicilio para ir a buscar el cuchillo, la funda quedó ahí, la puerta quedó abierta. Eso no estaba así cuando se retiró Ana. Ana dijo que la puerta del vehículo estaba cerrada. Entonces, ¿me pueden decir que esto fue en un estado de emoción violenta? Cuando yo salgo del domicilio a buscar un cuchillo, ¿me pueden decir que fue en un estado de emoción violenta cuando las lesiones están dirigidas a partes vitales del cuerpo, con un cuchillo que era de su propiedad, que uno de los hermanos dijo que lo había visto en una fotografía y lo había reconocido? ¿Me pueden decir que esto fue en un estado de emoción violenta cuando escuchamos la profundidad y la cantidad de lesiones que nos explicó el médico forense? Y otra cosa más, recuerden lo que dijeron los niños, para pensar si esto fue en un estado de emoción violenta. Cuando él le pega con el arma, la mamá le pide a Adrián que le ayuden porque le iba a pegar un tiro. Sin embargo, siguió Acuña, pese a que escuchaba a la mujer que estaba pidiendo algo. Los niños dijeron que lo habían tirado de la remera hacia atrás para que no siguiera. Entonces, ¿qué estado de emoción violenta estamos hablando? Si ellos tiraban de la remera para que no siguiera con el hecho que estaba cometiendo. ¿De qué estado de emoción violenta estamos hablando cuando los niños dijeron que iban a ir a avisarle al vecino y él les dijo que sí, que vaya? Estaba plenamente consciente de lo que había hecho. Plenamente consciente. No lo digo yo porque se me ocurrió, porque pienso. Lo digo sustentado en una pericia forense hecha por un psicólogo forense del Poder Judicial, que dijo, pudo comprender lo que hacía, pudo comprender la criminalidad de sus actos, pudo dirigir sus acciones y no estaba en un estado de emoción violenta. Pero esta pericia, ustedes no la tomen sola. Ustedes tengan en cuenta todos estos datos que yo les estoy dando de cómo ocurrió el hecho, dónde se encontraron las cosas y cuál fue la conducta que tuvo esa noche Acuña. Salió del domicilio a buscar el cuchillo estaba en el auto. Ingresó nuevamente.
de eso está acostado en la cama. Y hablando de esto de acostado en la cama, hay algo que me olvidé de decirles, pero ustedes también lo van a tener cuando la señora jueza les dé las convenciones probatorias. Ya creo que se las dio, pero cuando las recalquemos, que hay una convención probatoria de que ese día estaban acostados y estaban acostados en la cama. Entonces, evalúen todo. No se queden con una parte. Para evaluar hay que evaluar integral. Es como si viéramos una película y la tenemos que ver del principio al fin. Y al fin tomar una conclusión. No tomar una conclusión, no me quedo con una foto, con una partecita. Esto es como si ustedes estuvieran haciendo un rompecabezas y yo tengo que ir encastrando todas las partes y al final, cuando termino de armar ese rompecabezas, veo la figura total. Bueno, esto es así. Ustedes tomen una decisión teniendo en cuenta todas estas pruebas. Y todas estas pruebas, la Fiscalía tiene la plena convicción de que les va a permitir determinar la culpabilidad del señor Pedro Acuña respecto de la muerte de quien era su pareja, la señora Marisa Galdame. Yo, antes de terminar, quiero recordarles algo que se dijo acá cuando yo le hablaba para que ustedes puedan evaluar, como les decía, todo, ¿no es cierto? Que veamos todo. El tema del contexto de violencia de género, la ley 3040, una partecita simplemente que quiero que ustedes tengan en cuenta cuando la señora hace la denuncia que dice, él quería que yo le lavara su plato, le dije que no se lo iba a lavar y se pone agresivo, autoritario, exigiéndome que debía lavarlo porque me corresponde. Cierto es que dentro de todos los hechos de agresión que tenemos, esto es mínimo al lado de la agresión física y todo, pero lo que les quiero significar cuando yo les digo que la violencia no solamente es física, tengan en cuenta también lo que estaba diciendo la señora Galdame. Tengan en cuenta todo esto para resolver. ¿Qué les voy a solicitar de parte de la Fiscalía? Lo mismo que dije el primer día que me presenté ante ustedes para el alegato de apertura. Un veredicto de culpabilidad. Un veredicto de culpabilidad de que el señor Pedro Rafael Acuña es culpable. ¿Y de qué es culpable? De un homicidio doblemente agravado. Homicidio cuando una persona mata a otra. Ahí tenemos un homicidio simple. Acá, a ese homicidio simple, tenemos que sumarle dos circunstancias más. ¿Cuáles son? Está doblemente agravado por mediar una relación de pareja conviviente. Eso lo prevé el artículo 80, inciso primero del Código Penal, y es cuando hay una relación anterior. Acá, ustedes ya saben que había una relación, y es más, yo le dije que esto no es una cuestión a discutir, hay una convención probatoria, porque está acreditado, y después también ustedes escucharon a todos los que pasaron por acá, ellos habían tenido una relación de pareja en la que iban y venían, y por eso es que está agravado por esa relación de pareja conviviente. Tenían 2 hijos en común, además, y también está agravado por ser cometido por un hombre contra una mujer en contexto de violencia de género, que es lo que conocemos como el femicidio. Y que también nuestra ley penal tiene una norma para esto, artículo 80, inciso 11. Recuerden todo lo que les dije del contexto de violencia de género, porque entiendo que también se agrava por ese contexto. Para finalizar, quiero decirles que en el momento de los alegatos, el señor defensor habló de que no tomaban, que esto pasaba porque era una pareja que iba y venía, y no tomaban la determinación de separarse.
recordemos las palabras de Ana, que fue la última que la vio. Marisa le habló de separarse. Marisa le dijo que ya no era la misma chica de aquellos 17 años. Le dijo que se quería separar, que quería que no tuviera la llave de la casa. Entonces, esto que nos dijeron que no era porque no tomaban la determinación de separarse, no es tan así. Es más, se habían separado. Recuerden que se había ido, pero volvió. Volvió el día anterior. Es más, en el vehículo estaba el baúl con las cosas de Acuña. Lo vimos, nos mostraron. Y algo más también sobre lo que quiero terminar, que también el señor defensor dijo que cuando se separaban, Marisa después lo iba a buscar. No hubo durante este juicio una prueba de que Marisa después lo haya ido a buscar. Lo que sí hubo fue prueba de que cuando se separaron, él la fue a buscar. Recordemos lo que yo les decía hoy del hecho que ocurrió en el Arroyón, que nos contó el hermano, que la fue a buscar por un hecho de violencia, se la llevaron a su casa, al campo. ¿Quién la fue a buscar después? La fue a buscar Pedro, no es que fue Marisa. Entonces, esto de que cuando se separaban él la iba a buscar no es tan así. ¿Por qué? En esta última oportunidad, también Pedro se había ido de la casa. Una de las hermanas de Marisa, Mariela, nos dijo que el día jueves había estado en su casa y le había preguntado si tenía un colchoncito. Se había quedado el jueves, se había quedado el viernes y después volvió a la casa. Entonces, este hecho ocurrió después de que se separaron cuando Pedro volvió. Hoy no la tenemos acá a Marisa para que se pueda defender. Por eso yo les pido que ustedes tengan en cuenta toda esta prueba para que dicten un veredicto de culpabilidad que permita hacer justicia en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Oviedo, su turno. Me parece que no. No, está bien. Buenos días, ¿cómo le va? Miembros del jurado. Quiero agradecerle la atención que han brindado a estas sucesivas audiencias de debate. Esta va a ser la última vez que ustedes van a escuchar hablar de Marisa Galdame. Acá se termina. Su voto o su decisión que tomen termina este juicio. Pensaba, cuando uno se pone a hacer el alegato de clausura, el alegato de clausura, ¿cómo les explico a ustedes, al pueblo rionegrino, porque ustedes son representantes del pueblo rionegrino, cuestiones sin tecnicismo? Bien lo dijo la fiscal del caso, que este es el primer juicio por jurado de ellos, míos, bueno, no sé si de mis colegas. Entonces, entre pares podemos discutir cuestiones técnicas, podemos discutir leyes, podemos discutir convenciones probatorias. Y pensaba, ¿cómo puedo explicarles a ustedes todo lo que ha sucedido en este caso? Y la respuesta fue simple. Después de mucho pensar, ¿no? Yo me acuerdo cuando me recibí, en mis primeros casos, mi abuelo me esperaba bajo el parral, leyendo el diario. Y a veces salía en el diario y me preguntaba si era culpable o inocente, qué actuación tenía yo. Y él explicaba a él. Mi abuelo era albañil. Y así les comentaba también a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Yo trabajaba en un galpón. Y obviamente, cuando uno está en un caso, les comenta las situaciones que pasan en ese caso y la posición que toma en ese caso. Y ellos entendían, compañeros de trabajo de galpón, de la construcción, y mi abuelo. Entonces dije, le voy a explicar al jurado
como le expliqué a mi abuelo. Lo bueno de todo esto es que las audiencias están videofilmadas y ustedes las pueden ver. Si ustedes tienen alguna duda en cuanto a lo que nosotros decimos, pueden verlo. Pueden decirle al tribunal, queremos ver tal o cual día, tal o cual hora, tal o cual declaración. Señores miembros del jurado, yo les adelanté en el alegato de apertura que había una única verdad, que Marisa fue asesinada y que el señor es el asesino. En pleno conocimiento y intención de matar, lo hizo. Cumplió con su promesa de un año antes. También les adelanté lo que iba a pasar en el desarrollo de este juicio. Le iba a decir que iban a venir a declarar los peritos y vinieron. Les dije que iban a venir a declarar testigos y vinieron. También les dije, van a ver un video y lo vieron. También les dije, van a escuchar la cámara Gesell y la escucharon. Entonces, les voy a pedir que crean en los niños, crean en Xiomara, crean en Adrián. Porque también, en aquel alegato de apertura, yo les dije que la única forma de que Acuña zafe de esto es que lo hagan pasar por loco. Y no puede ser un tecnicismo, o puede ser que no comprendió la criminalidad de sus actos y hablarle de la imputabilidad, etc. No, a mi abuelo le dije, lo quieren hacer pasar por loco. Y ustedes van a entender, y yo creo que lo entendieron. La única carta que tiene Acuña para irse hoy de este juicio a su casa, que ustedes crean en la pericia que hizo la psicóloga de parte. Y yo también les adelanté en aquel alegato de apertura. Le dije, ellos pagaron un perito particular para hacerles creer a ustedes esto. Y cuando la perito da su informe técnico, dice que el señor Acuña no es violento, es introvertido, es sumiso, es callado, que jamás generó un acto de violencia. Es el tipo más bondadoso que hay. Y yo le pregunté, y ustedes escucharon ayer, al final de aquella locución, si usted vio el video de la cámara Gesell de los niños. Y ella dijo no. Hizo un informe donde acredita o quiere acreditar una personalidad no agresiva sin escuchar a los niños. Por eso les digo yo, ustedes escuchen a los niños y después vayan pegando la secuencia que nosotros les traemos. En aquella cámara Gesell de Xiomara que ustedes vieron, que se reflejaron en ambos televisores, Xiomara fue clara. Mi mamá siempre sufrió con mi papá. Así lo relata. También manifiesta claramente, espontánea, una nena de 5 años, sin ninguna intención, que sabía la verdad y la mentira, la diferencia entre el pregunto de la psicóloga. Dice cómo fue el modo de comisión de este hecho. Que estaban durmiendo, que su papá levanta a su mamá de la cama, que le parte una escopeta en la cabeza. ¿Vio esas armas que se abren y se pone la bala? Esa. Y a mi mamá le dolió. Y la arrastró al pasillo. Ahí, a donde guardo mis juguetes. Textuales, lo dijo, lo pueden ver. Pido que la vean y después resuelvan en consecuencia. Ahí, donde guardo mis juguetes. Ahí la levantó, la tomó del cabello y le asestó las puñaladas. Vuelvo a repetir el hecho y vuelvo a repetir, mi mamá siempre sufrió con mi papá. Una vez la trajo de la iglesia, la golpeó, la pegó, la revolcó. No me creen a mí, vean el video y crean en los niños. Peor fue la cámara Gesell de Adrián. Ustedes lo vieron, lo percibieron, lo adquirieron, lo sintieron. Un nene de 13 años lloró toda la cámara Gesell. Y en la parte que pudo explicar cómo fue el modo de comisión del hecho,
fue conteste con Xiomara. Eran las 2 de la mañana, su mamá le pide auxilio, no la pudo llorar. Ahí derrama lágrimas nuevamente, porque no tiene la inocencia de Xiomara. Es un nene que transcurría 7º grado. Lo intentó detener y no pudo. Su papá le puso puñaladas a su mamá en la espalda. Voy a ir a pedir ayuda al vecino, y el padre le dijo, anda. Y esa es la verdad, esa es la piedra angular de lo que ocurrió. Y la psicóloga, de parte pagada, alegremente viene a este juicio y dice que ese señor no es violento, sin ver las declaraciones de los menores. ¿Qué credibilidad le van a dar miembros del jurado, vecinos, a esa declaración? Que mi abuelo le diría que es charlatana. Esa declaración es paga, porque no escuchó a los menores, no escuchó el relato de los niños. ¿Qué credibilidad le van a dar? Por eso le pido, y comparto todo lo que ha dicho la fiscal del caso, crean a los niños y empecemos a atar todos los cabos. Le vamos a traer fotografías, ustedes las van a ver, redacten su película, pero al final tiene que ser uno. Pedro Acuña quiso matar a Marisa. Comprendía exactamente lo que hacía. No estaba bajo ningún grado de emoción violenta. Pero vamos más allá y le preguntamos también a la psicóloga particular, pagada, está ahí, imagínense el grado de interés que tiene, que el perito oficial declaró y se fue a su casa. Y ella está ahí porque tiene intención o tiene algún interés en este juicio. Recordemos que le pagan. ¿Qué dice la psicóloga? ¿Usted analizó el expediente? Fue sincera, no vi las cámaras Gesell, por lo menos fue sincera en eso. Pero tampoco analizó las otras declaraciones. Imagínense Agustina Galdame, estábamos en un almuerzo familiar, tranquilo, jugamos a las cartas, tomamos mate, pero un día Pedro se enojó, a una hora Pedro se enojó y nos echó. Se enojó con Carlín porque habíamos intercedido en otro hecho de violencia, lo llamó, le dijo nunca más venga a buscar a mi señora, se van de acá, y cuando se van le dispara. El hombre que según la pericia paga, que realizó la psicóloga que está ahí, sin leer el expediente, sin ver las cámaras Gesell, no puede cometer un acto violento, agresivo. Los echó y le disparó con un arma. ¿Qué grado de credibilidad tiene esa pericia? Hay otro hecho que relata la fiscal del caso, que ocurrió en una iglesia, que también lo trae a colación Mariela. En una iglesia, mientras profesaban el culto evangélico, Pedro se enoja y se lleva a su cosa. Se lleva a Marisa. Y cuando se la lleva, quiere interceder el hijo del pastor y también lo agrede a él, al hijo del pastor. Lo escucharon de Mariela. Pero vamos a sumarle, por eso le vuelvo a repetir que nosotros les traemos secuencia y ustedes unan los hechos. ¿Quién dijo o quién también recordó este hecho? Xiomara. Vean la cámara Gesell de la menor. Mi papá trajo a mi mamá de la iglesia a los golpes. Y vuelvo a repetir, Xiomara, mi mamá siempre sufría con mi papá. Dice que la golpeaba, la tiraba en el piso y la arrastraba. Textual de Xiomara. Entonces tenemos no solo el modo de comisión de la muerte, no solo que el Señor echa a la familia después de un almuerzo familiar y le dispara cuando se van. No solo el Señor va a una iglesia, saca a Marisa y la golpea en su casa. Esa persona que según la pericia pagada de parte
no puede cometer un acto violento, es introspectivo, es sumiso, esa persona le quisieron hacer creer a ustedes. Por suerte, ustedes son como el pueblo, ustedes ven la verdad y van a dictaminar conforme a la verdad. Yo les expliqué, nosotros venimos a pedir justicia por Marisa. Fue muy claro el informe para que ustedes tienen que tomar una decisión, como dijo la fiscal del caso, entre una pericia paga con todas estas deficiencias que le estoy marcando y una pericia del doctor Bacop, un perito idóneo, 17 años en el Poder Judicial, más de 5.000 pericias, más de 500 pericias conforme o similares a este caso. ¿Y qué dijo él? Sí, he tenido pericias que se han declarado inimputables, he tenido pericias que han actuado en emoción violenta, pero este no es el caso. Este no es el caso por esto, por esto, por esto. Entonces, ustedes tienen que creer entre una pericia paga, totalmente desacreditada, sin prueba alguna, y una pericia oficial que no le interesó o no le interesa el resultado en este pleito. Señores, miembros del jurado, los actos violentos, tenemos el acto del disparo, tenemos el acto de la iglesia, tenemos la declaración de Xiomara que dice que le pegaba a su mamá en el piso. Pero también tenemos una convención probatoria que no ha sido discutida por las partes. El 26 de octubre del 2022, exactamente casi un año antes de este hecho, yo ya lo había anunciado y se lo anticipé en el alegato de apertura. El señor que está ahí le pega con un palo astillado a Marisa. Marisa se intenta defender, se va, la arrastra, entra Xiomara, cubre el cuerpo de su mamá se puede retirar. Xiomara le lleva el teléfono celular. Su mamá llama a la policía, llega a la policía y al señor lo excluyen del hogar por violento. Al señor no le permiten acercarse a su familia por violento. Y esa acción que le estoy describiendo hoy fue ratificada por el juzgado de familia número 17, la doctora Ángela Sosa, que ratificó que él era violento. Y esa descripción de los hechos están convenidas probatoriamente. La defensa no puede decir la desconozco hoy, porque vuelvo a repetir que este juicio no arrancó hoy. Hemos tenido un desarrollo o un derrotero procesal de más de 8 meses. Nosotros estábamos preparados desde el momento que inició, porque escuchamos a los nenes. El que tenía que defenderse y preparar su estrategia para zafar de este juicio es esa persona que está ahí, el asesino de Marisa Galdame. Entonces, a ustedes ya no deben tener duda a qué pericia creerle. La psicóloga viene alegremente acá y les dice, he entrevistado a esta persona, a aquella persona, esta otra, hay mensaje de texto, no se acreditó nada, porque no hay nada en el expediente, porque si lo quieren acreditar, el doctor que está acá, tiene que traer los testigos acá, y esos testigos tienen que dar la información a ustedes, porque si no, ¿sobre qué ustedes van a dar validez a una pericia? ¿Sobre el dicho de una persona paga, que dice que esa persona que no es violenta? ¿Sobre eso? Ustedes son el pueblo, no se dejen engañar. No han acreditado nada, pero han esbozado que el violentado era el señor, el que cagaba a palo a Marisa Galdame, el que cagaba un tiro le disparó a la familia de Marisa Galdame. Un poco más, decir que Marisa está muerta, porque si no le hacen un caso de violencia de género inversa. Esa es la verdad. Y así le explico a mi abuelo, o le explico a mis amigos. Señores miembros del jurado, ya han visto el informe del perito médico. Con la hazaña
de una persona que sabe manejar un cuchillo carnicero de 40 centímetros, con la profundidad que le atravesó el intercostal, le perforó el pulmón y le cortó la vena. En 7 ocasiones. Esa es la persona que, según la perito psicóloga que está ahí, no es violento. Entonces tenemos acreditado el tiempo, el lugar, el modo, la lesión. ¿Vieron? Observaron la pericia médica. Y lo que le dijo el médico, el perito médico, Ariel Busto, una eminencia en la materia, también médico del Poder Judicial, totalmente objetivo, sin ningún interés en este pleito. No está acá, porque está trabajando. ¿Qué dijo? Lo que nos sorprendió fue la cantidad de sangre. ¿Y por qué le sorprendió la cantidad de sangre? Porque el señor sabe matar, si es carnicero. ¿O ustedes saben que él no sabía dónde pegaba las puñaladas? No se dejen engañar. No creo que se estén engañados ya. Estoy plenamente convencido que van a hacer lugar a lo que ha peticionado la Fiscalía en tiempo oportuno y lo que vamos a peticionar nosotros. Ustedes tienen que ir sobre la base de declaración de los menores, pegando relatos para dictaminar su voto. También, y no los quiero cansar, va a ser una jornada larga, tenemos el antes, el durante y el después de este hecho. Pocas veces en mi carrera profesional he visto un hecho tan claro, con tantas pruebas, tantas evidencias y testigos presenciales. El antes, se separan un jueves, se va de la casa, se lleva sus cosas, las carga en el reloj Logan, carga sus pertenencias, carga su higiene y se va a la casa de Mariela Galdame. Duerme en la casa de Mariela Galdame, le pide un colchón a Mariela Galdame. Pernota ya jueves y viernes. El sábado le manda un mensaje del teléfono de Adrián a Mariela Galdame diciéndole que se va a ir a vivir o va a ir a visitar a su mamá, quien vive en Cinco Saltos. Pero no era así. Estaba en Allen. ¿Quién trae ese relato que estaba en Allen? Agustina Galdames, que el señor el sábado a la noche se dirigió hasta la chacra, se cruzan en la entrada, le comenta que se habían separado y ella le dice que no tiene tiempo o que se iba a un cumpleaños de los padrinos. También lo pueden ver. ¿Qué pasa ese sábado a la tarde? Alrededor de las 14 horas. Marisa se va a tomar el colectivo junto con Xiomara y Adrián en un día ventoso. ¿Quién trae esa información a juicio? Veroísa. Veroísa estaba en una reunión en la costa, su señora entraba a trabajar, va a acercar a su señora al lado de la casa de Marisa Galdame y ve que Marisa se va caminando con sus hijos. ¿Qué dijo él? Ustedes lo escucharon. Se ha separado, el auto no está, ella se va caminando con sus hijos. Pero también, ese día ventoso, ese sábado a la tarde, Marisa viajó a Cipolletti. ¿Quién trae esta información? ¿Cómo la adquieren ustedes? Con la hermana, Ana Galdame. Le manda un mensaje, estoy en Cipolletti y voy para tu casa, quien vive en Centenario. Ana le dice, no, te voy a ir a buscar, espérame, la viene a buscar. Y en el trayecto le dice, me separé, se fue, se llevó sus cosas. Están todo el sábado a la noche. El domingo recibe un mensaje, Marisa, del celular de Adrián, porque el señor había roto el celular. No sabemos el contenido de ese mensaje, pero ¿qué dijo Ana? Se sentía el miedo. Sentí el miedo. Regresan a su hogar, sábado a la noche, ventoso. Estaba el auto del señor. Baja Ana, quiere ver si estaba todo bien. Ya tenía el presentimiento de hermana, que no estaba todo bien. Y se retira alrededor de las 12 horas. ¿Qué pasa después? Según el señor, come fideos blancos. Según los chicos, se acuestan a dormir. Adrián, en la habitación contigua, ustedes vieron que es una casa sumamente precaria, sumamente chica. Mariela y Xiomara en la habitación de la cama grande.
Y comienza la discusión y el señor la mata, conforme relató la fiscal del caso. Fue a buscar su cuchillo, o sea, le pegó con el arma, de esas que se le ponen las balas, crean a los niños, fue a buscar su cuchillo. Desgarrador el testimonio, no pude ayudar a mi mamá, dice Adrián, y Xiomara dice que lo sostenían, igual la mataba. Y acá va el tema de la amnesia selectiva. Él no estaba en estado de emoción violenta. Él sabía que se había separado, sabía que no había vuelta atrás. Entonces, si Mariela no era de él, no era de nadie. Y la mató. Porque si uno en estado de emoción violenta, mata al perro, mata al chancho, mata a los nenes, no le dice, anda a buscar ayuda al vecino. No se los dice. Ustedes piensen como piensa el pueblo. El pueblo está esperando su voto. Y con esto quiero terminar. Cuando pasan los videos, el video que la perito de parte no vio para redactar su informe, todo el mundo en esta sala tuvo un sentimiento. Ante el llanto desgarrador, desconsolador, tremendo, Adrián. Y ante la espontaneidad, pero no menos tremenda, de Xiomara. Toda la sala se conmocionó. Porque ustedes lo vieron por primera vez. Galdame lo vio por primera vez. El público lo vio por primera vez. ¿Sabe a quién no se le movió un pelo? Al señor. Porque ¿qué le estaban contando a él? Si él sabía lo que había hecho. Los chicos le estaban recordando una película que ya vio. No se le movió un pelo. Tomen en eso en cuenta al momento de fundar su voto. Pueden ver el día, hora y lugar, cuando proyectan las cámaras GESEL, cómo es el ambiente en este tribunal. Y cómo es la acción y reacción del señor que está sentado ahí. Por favor, al momento de deliberar, hagan justicia. Ese hombre que está ahí mató a Marisa Galdame con intención, con discernimiento, con voluntad, completamente sabiendo lo que hacía. Ahora está en sus manos decidir si él paga con el delito que cometió, agarra, se levanta y dice buenas tardes, nos vemos en la plaza o en el supermercado. Hagan justicia por Sixto, por Xiomara, por Adrián. Hagan justicia por el pueblo rionegrino. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, doctor. Y no puedo dejar de llamarle la atención por las malas palabras que utilizó. Yo entiendo la función, pero bueno, hay que mantener las formas por respeto al jurado, al tribunal y a todo el público que está presente. ¿La defensa está en condiciones o quiere un corte intermedio? Estoy en condiciones. ¿Estamos en condiciones de seguir el jurado? ¿Sí? Bueno. Hola, hola. ¿Se escucha? Señores del jurado, hemos tenido la posibilidad de compartir estas jornadas y creo que se dio una situación que habíamos reflexionado el primer día que nos juntamos acá. Lo importante de que un juicio esté siendo juzgado por personas que son de la sociedad. Es importante también la visibilidad que le da hoy las redes. Todo lo que ha transcurrido acá de relevancia ha estado en los medios y esto yo creo que tiene que ser lo más importante que tenemos que destacar en cuanto a la visibilidad de la violencia en general y de género en particular. Ustedes pueden ver que esta situación se da desde el lugar más humilde hasta donde están las personas con el mayor poder. Muchas veces ocultos por ese poder, pero no podemos dejar de decir que está en cada uno de los metros cuadrados de la República Argentina. Quizás en el mundo yo veo en mi país y lo veo lamentablemente así. Hoy, probablemente, quizás estamos tratando de buscar algunos remedios para tratar de irlo evitando,
pero venimos de generaciones en que pegarle a una mujer por parte del marido era algo habitual. De hecho, si ustedes prestaron atención, van a ver que tanto el diputado como Marisa pertenecieron a un ambiente donde la violencia era naturalizada. No es ajeno a ello. En realidad, la violencia está dentro de todo el ámbito de nuestra sociedad. Y de eso es lo que tenemos que hacernos cargo, y por eso yo rescato que sea un jurado popular, independientemente y habiendo reconocido esta defensa, que quien mata a Marisa Galdame es Pedro Acuña. Creo que cualquier persona, independientemente de nuestra función de defender a alguien, tenemos que ser lo suficientemente objetivos, no digo inteligentes porque carezco de esa propiedad quizás, pero sí a sabiendas de que el hecho se produjo en el domicilio, con el arma, estando él ahí, y eso no se discute tal cual lo hemos acordado con la Fiscalía y el señor querellante. No puedo dejar de decirle que este suceso nos marcará a todos, a todos. Y en cuanto a mí, yo tengo otros juicios por jurado de Neuquén, pero es mi primero en Río Negro. Para mí es especial. En el año 85 empecé a estudiar Derecho en Roca, lo digo sobre todo para los jóvenes que por ahí son estudiantes, y para aquel que quiera saber de que cuando todos nos dicen que no se puede, se puede. Yo tuve que dejar de estudiar por el 85 porque no tenía dinero para venir desde Neuquén para acá. Y hoy me pone en el juicio más difícil de mis 20 años de abogado en esta ciudad y con este motivo. No les puedo decir que no me embarga y me atraviesa, por eso más allá de lo que puedan pensar, estoy atravesado por la emoción y de saber y de reconocer que un hombre mató a una mujer. Indiscutible. Eso ya lo vimos, tenemos que ser honestos, escuchamos a los niños, aunque tengo que reconocer que hay una interpretación errónea con respecto al relato, sobre todo de Xiomara. Xiomara se refirió siempre al hecho puntual de lo que había ocurrido esa noche, porque cuando le hacen la repregunta, con una capacidad enorme que tienen los psicólogos que llevan a cabo las cámaras, ella da a entender que se refería a lo que había acontecido esa noche, no como partícipe de otro suceso. También es importante, y ya voy hacia el tema de las pruebas, que como dijimos el primer día y tal cual lo ha expuesto su señoría, el principio de inocencia consiste en que yo no tengo que probar que es inocente, sino que será la Fiscalía y la querella quien tiene que probar la culpabilidad. La culpabilidad del hecho es del señor Pedro Acuña. Pero lo que sí vamos con la misma honestidad que le digo eso, les puedo decir, y se lo dije el primer día, que Pedro Acuña lo único que recuerda, se lo dijo a su madre, se lo dijo a la enfermera cuando él se despierta en el hospital, al policía que lo estaba cuidando, al primer defensor oficial que lo cubrió, al siguiente defensor que lo cubrió antes que me precediera a mí, a nosotros, a todos. Él recuerda eso y nada más. Es decir, es un mentiroso crónico, nos mintió a todos, o bien, es cierto. Y ahora, ¿quién es el único que dice que no es cierto? Lo dice un psicólogo forense. Y ahí voy a contradecir a mi colega, el señor querellante. La psicóloga de parte, obviamente que es pagada por la familia, con todo el sacrificio, porque es una familia de escasos recursos. La pagaron, sí, pero también al psicólogo forense, también a quien hizo la autopsia, quienes dieron sus informes, también se los paga. ¿Y saben quién le pagamos? Nosotros. ¿Quién le paga? El Poder Judicial. Es decir, no es que lo hacen gratis, lo hacen pagando. ¿Y para quién? ¿Y de quién depende? Del Poder Judicial. ¿Y con quién trabaja el Poder Judicial? Con la Fiscalía. Entonces, vamos a ser honestos. Las pruebas, tanto que pudo presentar al respecto, esta defensa como el Ministerio Público Fiscal y la querella, también eran pagos por el Estado, pero eran pagos. Yo no le voy a faltar el respeto a los profesionales. Y menos lo habría hecho si quien es la profesional es una mujer que trató de hacer lo mejor posible su trabajo,
quizás podamos entender o no entender cómo es su forma de ser. Ella jamás se burlaría, porque de hecho nadie sabe la historia, tampoco era psicóloga, como para decir que lo hacía socorronamente. No, señores. Lo hacía de una manera que quizás el que más o menos puede visualizar las personas, cuando alguien está nervioso, puede esbozar una sonrisa. Somos todos grandes, saben que a veces nos pasa. Es decir, hay personas en particular que les pasa más que a otros. Yo decir, ¿de qué te reí? Y no, estoy nervioso. Pero es un tic y puede ser. Pero te les puedo asegurar que la psicóloga, su trabajo lo hizo con toda responsabilidad. Y fíjense una cosa, más allá de que nos mostraron esos sistemas que para mí, chino básico, no sé para ustedes, capaz que hay algunos que saben psicología, me mostraron F1, F2, yo no entendí nada, pero sí pude entender algo, que las dos, tanto la perito oficial como la perito de parte coincidieron en algo. Y se los voy a leer he solicitado la autorización para que vean que los dos coincidieron en lo mismo. La emoción es un estado afectivo de poca duración, intenso, que aparece de una forma brusca, súbita y generalmente en respuesta a un estímulo, vinculada a la ruptura súbita del equilibrio psíquico, como respuesta a un factor que actúa como desencadenante. Y en esto quiero aclarar algo, porque nosotros los abogados no tenemos una formación en lo que es psicología y mucho menos en psiquiatría. Entonces no se va que tenemos que estudiar. Entonces ahí descubrí de que el estímulo no tiene que ver porque Marisa haya hecho algo para que él reaccionara. No. O que de pronto se encontrara él en una situación tóxica o lo que sea. No. Pasa ante una situación y reaccionamos. Yo les voy a decir lo mismo que le dije el primer día. El estado de emoción violenta, todos los que estamos acá en esta sala, les puedo asegurar que todos los que estamos acá, por más equilibrados que pareciéramos, todos podemos entrar en algún momento en estado de emoción violenta. Hasta la persona más tranquila. Nosotros escuchamos al vecino, que aparte de habernos dado otro relato, decía que Pedro era una persona tranquila, solidaria. Cuando se les preguntó a la mayoría de las hermanas de Marisa, todos dijeron bien, no quisieron agregar, y yo los comprendo, porque obviamente cualquiera que se ponga en el lugar de la familia de la víctima va a entender que obviamente que lo que menos quiere es dar una palabra en favor de alguien que mató a su familia, se lo entiende, pero dijeron bien, no era bien. Eran los contenedores muchas veces de que cuando Pedro tenía una diferencia con señora, iban a la casa de ellos. Hasta eso lo reconocieron. Si Pedro era tan jodido, ¿cómo le van a dar un lugar en su casa para atenderlo? Eso pasa, sobre todo los adultos que por ahí hemos tenido alguna diferencia con nuestra familia, optamos por ir a otro lugar, a dispersarnos, o a ir quizás a nuestra familia, donde encontramos contención. Pedro encontró muchas veces contención en la familia de Marisa. De hecho, si ustedes recuerdan, lo trajo también el señor creyente, en determinado momento hay una diferencia entre el esposo de una de las hermanas de Marisa y él, en el cual se menciona que hubo un disparo. Obviamente esto la defensa no lo tenía, pero después me pregunté, si a vos te tiran un disparo y a los pocos días estás junto, es decir, es raro. Yo no dudo que haya pasado. Quizás sí, pero ¿en qué contexto? ¿Cómo se dio? Porque después, inclusive, hasta cuando ha habido problemas en la casa, él iba a la casa de esa familia. Es decir, algo habrá pasado seguramente, pero que por algún motivo se ha disculpado, porque le permitieron volver a ingresar. Yo me tiro algún tiro, yo discúlpeme, no lo dejo pasar ni al patio. No sé ustedes, pero yo creo que es así. Es decir, después quiero hacer énfasis en algo. La 30-40. Y acá, por favor, a reflexionar. Pero no en calidad de decir, che, vas a defender porque... No. La 30-40 es una ley. Ayer le preguntaba el señor creyente a psicóloga si sabía lo que era la 30-40.
La 3040 es una ley que intentó hacer el legislador para ver qué podíamos hacer con la violencia intradoméstica. Es decir, la violencia entre los miembros de la familia, ya sea la mujer, el hombre, los hermanos, intradomésticos. Y para eso creó una serie de medidas cautelares. La 3040 que nos mostraron acá es real. Y de hecho, mi colega que me precediera, el doctor Maceta, él dio como convención probatoria de la existencia. De hecho, la mostraron y es real. ¿Qué nos mostraron y qué se combinó? La existencia es real. Hubo una 3040, es decir, una denuncia por violencia familiar, es real. Se aplicaron medidas, es real. Ahora les pregunto, ¿qué más nos dijeron? ¿Se tomaron las medidas para que no volviera a suceder el hecho? No. ¿Se entrevistó a los niños? No. ¿Se entrevistó a las partes? No. ¿Y en qué quedó esa denuncia? En algo que seguramente debe estar por ahí registrado, pero no hicimos nada para tratar de que, como dijo el señor Cresante, esto no pasó el día 30 de octubre. Esto venía pasando desde hacía mucho tiempo. Y yo les puedo asegurar que la violencia en un hogar, y como dicen siempre, no es solamente de una parte. Pero yo no voy a hablar de alguien que hoy no está y no se puede defender. Pero la violencia dentro de una casa generalmente es de a dos. De una forma o de otra, no es pegando. El mantenerse en un lugar y no contar con el apoyo del Estado para que eso no se siga sucediendo, va a ser también responsabilidad de nosotros. Ojalá las próximas generaciones, y no tan lejos en el tiempo, puedan hacer algo para que esto deje de ocurrir. Yo no sé si las penas que pueden aplicarse a través de los códigos podrán solucionar esto. Yo creo que tenemos que ir más allá. Más allá. Que empecemos a colocarlo dentro de lo que es los estudios primarios, de entrada, desde el empezar a ser respetuosos. Nosotros los adultos ser respetuosos. Por eso yo iba realmente a decir algo con respecto a que las malas palabras me parece que no tienen que haber en ningún lugar, sobre todo en la parte cuando hay chicos, porque todas las acciones que nosotros hacemos después se reproducen. Entonces, lo que vengo a decirles es que, si bien se reconoce la autoría del hecho, hay algo que quedó inconcluso. Cuando llega el personal policial al lugar, se encuentra con un escenario de escasa iluminación. Aún así, uno pudo advertir la excelente predisposición de los criminalísticos en llevar a cabo sus procedimientos, que lo hicieron de una manera respetuosa de los protocolos para hacerlo. Fíjese que cuando empieza el video, el oficial dice no pasen, es decir, para la protección del escenario de suceso. Con esto le quiero decir, y respetando el trabajo de los profesionales policías, que cometieron dos errores. ¿Sí? Uno fue que no ultimaron todos aquellos detalles pequeños de si es que hubo la participación de terceros. No lo dijeron los chicos, pero los chicos estaban en una situación realmente vulnerable. Estaban en un shock emocional. Difícilmente podrían haber advertido de que si fuera de la casa o en algún momento dentro hubo la participación de terceros. Pedro mató a Marisa. ¿Pero qué pasó? ¿Qué se dio? ¿En qué estado estaba él? Uno, entonces dijimos que era la posibilidad de la participación de un tercero, de tercero. Eso no se pudo demostrar. Y acá hablamos de que la inocencia se prueba, lo que se prueba es la culpabilidad. Y llevaron operadores en rastro para huellas de mano. Lo llevaron, lo dijo la sargento. Y creo que el oficial también lo dijo. Pero no llevaron... Cuando uno llega a un lugar de un hecho, y lo digo con 40 años de trabajar en lo que es toda la investigación criminal, lo primero que se tiene que hacer es tratar de que si un caso se ve tan sencillo, es que porque quizás haya cosas que quedaron como para que nosotros veamos que es algo sencillo.
Yo llegué a un lugar donde habían matado a una mujer y arriba había una foto de Lec. Claro, vos lo primero que sí, acá está el sencillo. Mira, la mató con ese, la había ahorcado la persona. Se daba la participación de 2 personas porque alguien la tenía agarrada. Todo eso lo investigamos. Entonces vos decís, re fácil, la mató Lec. Resulta que después investigando había sido otra persona. ¿Pero por qué? Te dejaron todo el vestigio ahí. Yo lo que digo es que sobre el tema de quién mató, yo no lo voy a poner en duda, porque de hecho ya está reconocido. Lo que les quiero decir es que realmente no sabemos cómo fue la mecánica del suceso. Sabemos lo que nos cuentan los chicos. No como una película que puede llegar a decir, che, vieron todo, vieron cuando entró para allá, vieron para acá. Yo no sé en qué se basa, con todo respeto, porque tienen dentro del Poder Judicial, tiene 2 funcionarias que la verdad, ojalá también lo tuviéramos en toda la Argentina, porque el nivel de excelencia que ha mostrado es grande. Y la verdad que cuando se encuentra uno como abogado, se encuentra con 2 funcionarios de este nivel, para nosotros es muy difícil nuestro trabajo, porque casi no me dejaron ningún tipo de detalle para poder decirles, este es un defecto, de ellas no hay. De la policía, sí. No pudieron llegar a determinar la participación o no de terceros. Esa fue una. El segundo error que cometieron es cuando uno procede a la detención de una persona, cuando se es policía, se detiene una persona, lo primero que tiene que hacer es llevarlo al médico policial. Usted me puede decir, si lo llevaron al médico policial para hacerle, sí, pero en ningún lado figura cuál fue el estado, si tenía estado etílico, en qué estado, drogadicción, el examen físico, porque yo les puedo decir de que él no se dio lugar, pero sí, él tenía un golpe en la cabeza que nunca se pudo demostrar, porque de hecho ya se habían agotado las instancias, y vos me decís, pero ¿fue o no fue? Y puede haber sido. Y me queda la duda si le pegaron, no le pegaron, si estaba en estado de amnesia, si estaba en estado de delirio. No sabemos cómo estaba Pedro porque lamentablemente nadie nos mostró un certificado en la inmediatez del estado en que se encontraba. Sí, claro, cuando llega al hospital dijeron que tenía una herida. La primera hipótesis fue que él se la había autoinfligido. Ustedes me preguntan, ¿es así? No sé. Él tampoco lo sabe, porque eso es uno de los problemas que tenemos nosotros también en la defensa, de que lamentablemente a quien defendemos, lo último que se acuerda es cuando se fue a acostar. Entonces nosotros, para poder defenderlo, tenemos que entrar a ver hipótesis, que no las tenemos que demostrar, pero son las dudas que a mí me quedan. Participó un tercero, ¿cómo estaba este hombre? No tengo ninguna constancia de que si estaba en estabilidad, no lo tenemos. Ustedes le mostraron un certificado médico en el cual nos pudiera decir en qué situación estaba Pedro Acuña en el momento de producir el hecho. No lo tenemos. Y le digo más, el psicólogo, un genio, porque la verdad que yo no entiendo nada de todo lo que nos mostró en gráfico, pero sí puedo deducir la preparación que tiene el forense judicial. Les puedo asegurar que la psicóloga, más allá de ser de parte, más allá de ser pagada por nuestro cliente, la familia en realidad, también es una genia. Les puedo asegurar que tiene un nivel elevadísimo. Y sin embargo no coinciden. ¿Y saben qué? Tenemos que ser inteligentes. ¿Por qué no pueden llegar a coincidir más allá de que sea independiente de parte y que quizás nos muestren cosas objetivas? Porque nos mostraron cosas objetivas. Sí, porque acá mostraron cosas. Pero ¿saben por qué? Porque el estado de emoción violenta, como yo les leí, y no porque lo he sacado de algo mío, sino de alguien que es la licenciada Verónica Cabello, que ayer cuando hablábamos con el forense, y lo aclaro, yo mencioné que era otro apellido y en realidad es Verónica Casado, que había colocado dentro de su biografía y en forma textualizada el concepto del otro profesional que ha fallecido, una inminencia, que es lo que yo les definí recién, por eso me tomé el atrevimiento de leerles cuál era el concepto de emoción violenta. Y también esa misma licenciada dice, no es constitutivo de la personalidad. Es decir, una persona puede ser la más tranquila del mundo, pero al momento de producir el hecho es un acto súbito y en ese momento. Si es en ese momento, explíquenme usted, por más que me vengan a decir con retrospectiva o lo que sea, si 2 meses después, en que el hombre pasó de ser un tipo que caminaba tranquilo por la calle, a ser el homicida
a nivel social, porque él, si bien no tenía recuerdos, pero sí estaba en conocimiento. De hecho, el señor Cresante dice, no se sorprendió por la cámara Gesell. Ella ya lo había visto, lo de la cámara Gesell. Ella había visto a sus hijos. Ustedes lo vieron llorar. Quizá una persona que delante de ustedes no demuestra nada, pero él lloró y llora todos los días. Ahora no vuelve Marisa porque él llore. Eso es real y lo comparto. Pero lo cierto es que cada persona lleva en su interior el dolor. Y lo demuestra de la manera que es su manera. Y Pedro es un tipo introvertido. Es una persona, introvertida. Eso es lo real y todo. ¿Es buena persona? Callado. ¿Por ahí se las manda? Probablemente. Porque cuando lo que se comentó con respecto al tema de la iglesia, fue un acto de celo, porque estaba dando la palabra uno de los familiares del pastor. Y no sé ahí qué habrá hecho el pibe o el muchacho, y ya deliró de que le estaba mirando a su señora, y le dice, vamos, es verdad eso, por un acto de celo, porque si había algo en esa pareja, eran los celos, de los dos lados. De hecho, por eso ayer lo citamos al compañero de Pranzo, porque fue una situación que se había dado. Es más, fue el último motivo por el cual discutieron Marisa y Pedro, que fue porque hubo un entendimiento de que Pedro le estaba engañando con una ex compañera de Pranzo. Y por eso Marisa opta por hacerse pasar por él, manda mensajitos. Lo cierto es que quedó ahí, no quedó nada, pero lo que queríamos significar que los dos eran celosos. Y eso fue algo que atravesó la pareja. Ahora, eso obviamente no justifica la violencia. Por el contrario, como bien dijeron ustedes el primer día que nos encontramos acá, las cosas se arreglan dialogando. En eso estamos de acuerdo, por eso yo no justifico lo primero. Pero sí voy a decirle que al momento en que se produce la situación, Pedro no estaba en sus cabales. El motivo, desconozco, pero sí puedo decirle que sí se dan algunos elementos que todos los autores sostienen que son indispensables. Uno es el amnésico. Es así, no es que la persona se haga que no recuerda, sino que puede pasar dentro de esos, en el requisito, es que tenga una amnesia temporal, no voluntaria, sino de estado de inconsciencia, donde hay un lapso de tiempo en el cual no recuerde. Eso no lo digo yo para defenderlo a él, lo dicen todos los autores de todo lo que tiene que ver con en cuanto a los trastornos disociativos de la identidad, en todo lo que tiene que ver con los delirios, en todo lo que tiene que ver, cuestiones que son profesionales, que yo solamente les puedo decir que todos los sostienen. Que una de las cuestiones que tiene que ver con el estado de emoción violenta es la amnesia. Por último, les voy a decir algo. Para poder determinar realmente si una persona padeció al momento de producirse el hecho un estado de inconsciencia, independientemente de lo que puedan decir los psicólogos, y menos si los atendieron, como en el caso del forense del Poder Judicial, 70 días después, donde el hombre, como les dije, había vivenciado todo esto, estaba en situación de privación de la libertad. No voy a entrar a narrar porque seguramente no quiero herir la susceptibilidad de ninguna de las personas que están dentro de esta sala por respeto a ellos y por respeto también a quienes hoy estamos tratando de investigar cómo fue su muerte. Pero lo cierto es que él, si en el momento de producir el hecho era distinto, 70 días después era totalmente distinto. Entonces no podés evaluar un estado de emoción violenta 70 días después, en un contexto totalmente diferente. Yo si en este momento va manejando y alguien me choca el auto atrás y me miro para atrás y todavía me dice, me bajo quizá y tengo una discusión y después quizá 20 minutos después le digo, no, perdóname, discúlpame, no sé si le habrá pasado a alguien que haya tenido una pequeña diferencia, un choque, pero después se da cuenta de que así no se arreglan las cosas. Pero quizás en ese momento de esos 3, 5, 10, porque en realidad es un breve lapso en el cual la persona pierde su equilibrio psíquico, puede cometer el peor error de su vida. Y eso es lo que le pasó a Pedro Acuña. Cometió el peor
error de su vida en ese instante en que su estado mental estaba alterado. Y eso solamente lo puede decir un psiquiatra. Por eso es que yo respetuosamente le pregunté al subdirector a cargo del Poder Judicial con respecto a las pericias forenses o al ámbito forense de esta circunscripción, si contaban con un psiquiatra. Este hecho, independientemente de lo que diga el señor querellante, Marisa seguramente va a ser un antes y un después. Ojalá que sirva para que no vuelva a ocurrir, o que por lo menos aquel que en su intento de mantener una pareja que ya no va para más, antes de quedarse, que se retire, para no llegar a este tipo de situaciones. Ojalá podamos permitirle reflexionar a todas las personas de que antes de quedarse en un lugar donde no estamos bien o que no somos aceptados, nos vayamos. Ese fue el error que cometió él. Quedarse en un lugar donde realmente ya hacía años quizás que se tendría que haber ido. Pero fue un momento en el que él pierde el control de sí mismo. Por eso yo no le voy a pedir que su dictamen sea no culpable, sino que es culpable de homicidio en estados de emoción violenta. Eso es lo que pide esta defensa. Nada más. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, hemos llegado ya a la instancia final de este juicio, pero denle un micrófono al señor Acuña. La última palabra, señor Acuña, la tiene usted. Solamente, no ya para prestar una declaración, sino si usted quiere agregar algo más a lo que dijeron sus abogados, o usted está conforme con lo que ellos dicen, o quiere decir alguna palabra en general. ¿Puede hablar un poco más fuerte porque no lo pude escuchar? Bueno, tomamos nota de ello. Bueno, vamos a declarar cerrado este juicio. La ley procesal establece que ahora el jurado se retire para que yo con las partes tenga una audiencia en las cuales vamos a discutir y a delinear las últimas instrucciones necesarias para que ustedes puedan deliberar. Van a ser unas instrucciones generales, como las que yo les di el otro día, un poquito más profundizadas, pero también van a ser las instrucciones necesarias para que ustedes puedan resolver el caso de acuerdo a las peticiones de las partes. Así que nos ponemos de pie, desocupamos al jurado y nos hacemos